me creó en esta misma fecha, me añadió el valor 20.000 y me sumó con el 50.000 anterior y me dio 70.000. ¿Está bien? Por último, para esta fecha, ¿verdad? Voy a hacer una transacción por 60.000, el método 2 que me está faltando, lo guardo y vamos a ver lo que pasa. Hizo por 60.000 y la suma entonces ahora me da 130.000, que es la suma de 50.000, 60.000 y 20.000. Perfecto, hasta ahora todo bien, ¿sí? El bot funciona perfectamente. Vamos ahora a añadir una compra, digamos, por valor, pero ya para mañana, por valor de 80.000 del método 3. Voy a guardar esto aquí y fíjense lo que pasa. Me insertó una nueva línea y me actualizó la columna método 3 y también el total. Entonces de esta forma estamos probando la aplicación, ¿verdad? Hola, en este video haremos una app básica donde destacaremos la creación de una vista del tipo resumen diario, ¿verdad? Muy útil cuando se quiere poner en un resumen diario las ventas realizadas y también desglosar en el método de pago de las ventas o algún tipo de clasificación del movimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar como siempre en Google Sheets, una hoja de cálculo. Vamos a darle nuevo, hoja de cálculo de Google, y vamos a ponerle un nombre a nuestra hoja de cálculo, a la que le llamaremos, vamos a usar mayúsculas, resumen diario. Vamos a crear la primera hoja, le pondremos el nombre ventas, y la segunda hoja se va a llamar resumen diario. En la parte de ventas vamos a crear una columna del tipo ID venta, perdón, con nombre ID de venta, fecha, el monto, ¿verdad? El monto de la venta y el método de pago, método-pago. Vamos a mantenerlo bien simple para dar énfasis en la idea y en la construcción de este tipo de resúmenes, ¿sí? Vamos a poner un color azul a la parte de ventas, y en el resumen diario lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, antes que nada voy a explicar que en la parte de ventas el método de pago vamos a ser constituido de tres métodos: método 1, 2 y 3, que podrían ser fácilmente efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿verdad? Yo le voy a mantener como genérico de llamar método 1, 2 y 3. Entonces, para este ejemplo vamos a usar tres métodos, por lo cual yo tengo que reproducir aquí los tres métodos de pago en la hoja de resumen diario. Vamos a poner un ID, se va a llamar ID de resumen, por ejemplo, la fecha, ¿verdad? Porque va a estar resumido por fecha. Y ahora les meto los nombres de tres columnas, que van a ser método 1, método espacio 2 y método espacio 3. Esto, por supuesto, suele interesar también disponer de un total. Entonces vamos a ponerle una columna de nombre total. Entonces, ¿cuál es la idea, verdad? Mientras le ponemos formato a esto, la idea entonces es la siguiente. Yo voy registrando unas ventas acá en tales fechas, ¿sí? Y esto voy creando los montos y los métodos de pago. A medida que yo cargo estos registros, él me vaya actualizando automáticamente este panel. Si la fecha de operación es un 26 de febrero como hoy, entonces que me sume aquí todas aquellas ventas que fueron realizadas con el método 1, el 2 y el 3 respectivamente. Y aquí a la vez me vaya actualizando el total. Entonces esta sería la estructura básica que estamos creando. Y bueno, ahora lo que hacemos con esto es irnos a AppSheet. Para eso vamos a una nueva pestaña aquí y vamos a tipear appsheet.com,
y vamos a enlazar entonces nuestro proyecto con, con la hoja de cálculo, ¿sí? Vamos aquí a la app, iniciar con datos existentes y vamos a ponerle resumen diario. Categoría puede ser Field Service, Choose Your Data. Y aquí nos vamos a buscar la hoja de cálculo recientemente creada, que es resumen diario. Resumen diario. Y en este momento se encuentra entonces vinculando la hoja de cálculo seleccionada. Ahí está. Esto cierro. Bueno, entonces, ¿qué me trajo? Me trajo la tabla de ventas. Ahora voy a elegir la otra con el símbolo más aquí. Y voy aquí abajo donde está la tabla resumen diario. Voy a agregar esta tabla al proyecto. Ahí está. Entonces tenemos ventas, que es entonces ID de venta, suele estar como Unique ID. Está bien esto. Y esto vamos a ocultar, que no nos muestre la columna ID de venta. El key puede mantenerse ahí, aunque en la fecha key. La fecha vamos a hacer que cada operación sea del tipo datetime, es decir, que nos traiga la hora, la fecha y hora actuales. En valor inicial vamos a colocarle, como siempre, era now, que es la hora actual. Done. El monto va a ser un número para este ejemplo. Y el método de pago, como les había explicado, vamos a basarnos en 3 métodos, ¿verdad? Para no extender mucho y para que quede más bien el concepto como fijado. Método 1, método 2 y método 3. Como valor inicial, método 3. Como valor inicial vamos a dejarlo libre y esto guardamos aquí. Guardamos. Ahora vamos a hacer el ajuste de la tabla resumen diario que está aquí, ¿verdad? Es una vista creada basada en la tabla de resumen diario. Vamos a mirar ahí, que ahí. Y bueno, lo siguiente, vamos a chequear rápidamente esto. Vamos a ocultar el ID, tiene que ser único. Vamos a ponerle aquí sobre la fecha. Y la fecha vamos a hacer que sea del tipo date. Bueno, entonces en las ventas tenemos la fecha del tipo datetime, pero en el resumen tenemos como date, ¿sí? El método 1 va a ser un número donde se van a ir acumulando los montos, ¿verdad?, de las operaciones de ese método. Number y el total, que va a ser también siempre number. Bueno, hay que aclarar que para este ejemplo, para darle un poquito más de color, digamos, al ejemplo, vamos a usar columnas reales. Es decir, yo quiero también que se me actualice aquí. No solamente en la aplicación, sino aquí. Porque esto yo puedo querer hacer sumas, otros resúmenes, entonces voy a usar columnas reales, ¿sí? Para darle un poquito más de emoción aquí al ejemplo, ¿sí? Bueno, esto es lo que estoy viendo, que podemos quitarle un poquito de ambigüedad y ponerle aquí en resumen diario, vamos a ponerle fecha resumen, ¿sí? Para diferenciar nomás de lo que es la fecha que está aquí en venta, ¿sí? Entonces esto rápidamente volvemos al resumen diario, regeneramos la tabla y nos va a cambiar la fecha resumen, ¿sí? Fecha resumen, de nuevo vamos a volver a ponerle data, perdón, date, perdón, y eso, ¿sí? Bueno, volvemos a guardar esto. Ya tenemos lista las tablas ya con los ajustes necesarios para arrancar, ¿verdad? Estas vistas que están aquí, ventas y resumen diario, me creo AppSheet por default. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar rápidamente las ventas. Vamos a dejarle del tipo tabla, ¿verdad? El tipo tabla aquí. Vamos a usar que la
¿sí? Y a ver un poco otros ajustes en orden de columnas, que puede ser fecha, monto y método de pago, ¿sí? Así como trae por default, ¿sí? Entonces así va quedando, digamos, el tema de ventas. Un display puede ser, vamos a dejar el que trae por default, ¿verdad? Y vamos ahora a chequear el de resumen diario. El resumen diario me trajo como deck, lo dejo como tabla también. Y lo dejo ahí. Sort by puede ser fecha de resumen descending. Podemos dejarlo ascending, ¿sí? Para variar un poquito. Column order le podemos dejar como fecha. Y o sea, está bien, este resumen está bien, el que trae por default. Vamos a narrow. Y aquí en display vamos a darle como un resumen graph, ¿sí? Que puede ser esto que está aquí, ¿sí? Resumen diario. Estos ajustes los guardamos y guardamos el cambio y vemos cómo va quedando. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Este video lo estoy grabando de seguido, ¿sí? Sin pausas. Vamos a hacer una prueba. Me trae entonces la fecha de ahora, 26 de febrero de 2023, 12:17 aquí por Paraguay. Y ingreso un monto, 20.000. ¿Sí? Elijo el método 1, guardo. Entonces me trae esta fecha, este monto, el método 1. La idea, ¿cuál es? La idea es que aquí me inserte ese movimiento, que el 26 de febrero se tuvo un pago por método 1, método 2 y método 3, 0 hasta el momento, y un total por el mismo valor del método 1 para el ejemplo. Vamos a la hoja de cálculo. Lo que se registró entonces es esto, ¿sí? Y el resumen no me hizo nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Es la pregunta. Vamos a hacer viene la parte crucial del video, ¿verdad? Que es entonces lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear un bot, ¿sí? Crear un bot. ¿Qué va a hacer este bot que le llamaremos bot 1? El bot 1 lo que va a hacer es insertar una nueva línea en resumen diario cuando la venta cuando la fecha de la venta todavía no exista en el resumen diario. Por ejemplo, yo hago un registro por el 27 de febrero. Me voy aquí, ya existe esa fecha. No, no existe. Entonces inserta un registro, porque esto no tiene ningún registro todavía cargado. Entonces el primer bot lo que va a hacer es averiguar si la tabla resumen diario ya contiene un registro, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a mirar un poquito la hoja de ruta que está aquí. Vamos a empezar entonces la creación del bot, ¿sí? Vamos a hacer el primer bot. Vamos a llamarle crear nuevo bot. Vamos a poner un nombre aquí, rename, y vamos a ponerle bot 1. ¿Qué va a hacer este bot 1? ¿Cuándo va a actuar? Cuando se agrega una venta, ¿sí? Cuando se agrega una venta, entonces solamente actúa en ads only, ¿sí? Cuando se agrega una venta, él va a averiguar una condición opcional si ya existe esa fecha en la tabla de resumen diario, ¿verdad? Lo cual se expresa de esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a pegar esto aquí, ¿sí? Vamos a pegar esto aquí y esto lo guardamos aquí. ¿Qué va a hacer en caso de que esta condición no sea cierta? Es decir, que no existe todavía esa fecha. Entonces lo que va a hacer es insertar una fila. Vamos a ver, entonces crear un paso personalizado y acá va a ser crear fila en tabla resumen, ¿sí? Resumen. Vamos a poner data action y aquí va a ser esto que está aquí, add new rows, ¿sí? ¿A qué tabla va a añadir la nueva fila? Va a añadir una fila a la tabla resumen diario. Pero el ID resumen es un tipo de columna que tiene un valor automático, que es el tipo unique ID. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que la fecha resumen tenga un valor igual a qué.
un valor igual a la traducción, la conversión de la fecha de la tabla de ventas al tipo date, ¿verdad? Que me traiga este mismo valor, la fecha, ¿sí? Y que me lo traduzca, que me lo convierta a el tipo date, ¿sí? Entonces, vamos a guardar esto aquí y con esto se cierra el bot 1. En resumen, agrega una venta, inserta un registro. Al agregar una venta, quiero decir, esto es agregar, al agregar una venta sería, al agregar una venta, corrigiéndome mejor, ¿verdad? Disculpen. Y guardando esto, este cambio lo que hace, entonces, si existe el registro, ya no lo inserta. Si no existe, inserta un registro en la hoja de cálculo. Vamos a probar esto, podemos ir probando ya ahora, podemos ya probar este bot que está acá, el bot 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una venta, supuestamente que ocurrió el 20 del 20 de febrero, ¿sí? 20 de febrero, por un valor de 50.000, método 2. Guardo esto aquí. Guardo esto aquí y digo, el 20 de febrero diario nos insertó una fila, ¿sí? Nos insertó una fila, podemos poner en modo tableta un rato. Claro que todavía no nos hizo esto, no nos hizo este cálculo, eso lo va a hacer el bot 2. Entonces, el 20 de febrero insertó una fila. Podemos probar otra vez eso y verlo aquí teniendo en evidencia, digamos, la hoja de cálculo resumen diario. Vamos a probar de nuevo. La venta. Voy a hacer una venta supuestamente mañana, 27 de febrero. Todo esto voy a borrar después, es solamente para graficar la idea, ¿sí? Entonces, el 27 de febrero voy a hacer una inserción por un valor de 30.000, método 3. Esto lo guardo y voy a la hoja de cálculo aquí y espero, ¿sí? ¿Qué pasó? Me insertó una fila el 27 de febrero porque ese 27 de febrero todavía no se había hecho una venta. Fíjense ahora, entonces con eso queda entonces probado que funciona bien el bot 1, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al bot 2, ¿verdad? Que va a tener la siguiente misión. La misión del bot 2 es la siguiente. Al crear una venta, ya el bot 1 me comprueba si existe o no. Es actualizar los montos, esto que está aquí, ¿verdad? Esto. Si yo hago una venta el 27 de febrero, como ya existe, bueno, va a pasar a cargo del bot 2. ¿Qué va a hacer el bot 2? Va a averiguar el monto, el método de pago y va a actualizarme. Si fue una venta, perdón, por 30.000, me va a asentar ese 30.000 acá. Si luego el 27 de febrero se hace otra venta por 20.000, me va a sumar el 30.000 más 20.000 y me va a dejar ya asentado que el 27 de febrero hubo un acumulado de 50.000, ¿sí? Entonces vamos a crear entonces ese bot 2, ¿sí? Pero antes, ¿qué requiere hacer ese bot 2? ¿Qué requiere? Requiere de hacer unas acciones que lo que va a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a crear la primera acción a la que le vamos a llamar, ¿verdad? Aquí, una acción a la que le llamaremos método 1. Si las ventas, perdón, cada rato digo compras, pero tiene que ser ventas. Si las ventas se hicieron por el método 1, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a actualizar en la tabla resumen diario el valor del método 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a escribir aquí? En offset. Vamos a pegar aquí. Método de pago. Muy bien. Sumar, ¿verdad? Lo seleccionado de la tabla ventas, la columna monto, donde primero fecha, ¿verdad? Fecha sea igual a la fecha de resumen y el método de pago sea igual al método 1. O sea, estas dos condiciones se tienen que cumplir para que él me haga el acumulado de esas ventas, ¿sí? En esa fecha, ¿sí? Bueno, esto que está aquí es una conversión nuevamente. Eso es importantísimo. Sin esto no les va a funcionar cuando quieren comparar una columna del tipo date con una columna del tipo datetime, ¿sí? Bueno, esto lo guardo aquí, ¿sí? Y esto puedo copiar, ¿verdad? Voy a tenerlo aquí. Guardo esto aquí
y esta parte le doy como no mostrar, ¿sí? Entonces, esto podemos copiar aquí, clic derecho, duplicar y le ponemos método 2, seleccionamos columna método 2 y esto aquí le ponemos método 2. El mismo razonamiento para la columna método de pago método 2, ¿sí? Guardo esto aquí, puedo volver a copiar esto acá, método 3, selecciono la columna método 3 y aquí también en la expresión le cambio por 3, aquí. Guardo esto acá. Finalmente, me interesa también una acción que me actualice, ¿verdad?, el total. Entonces voy aquí, duplico y le pongo total como nombre y me va a actualizar la columna total. ¿En qué va a consistir esta columna total? Como más o menos se infiere, va a ser la sumatoria de estas expresiones. O sea, le pongo más, control V, enter, más y control V. ¿Qué es lo que hago entonces? Voy a sumar los tres valores, método 2 y método 3 aquí. Entonces, cada vez que haya un evento, una venta, él me va no solamente a actualizar los métodos 1, 2 y 3, sino que también me va a actualizar el total. Ahora, guardo esto aquí y guardo también la aplicación. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Las acciones. Tenemos las acciones método 1, 2 y 3 listas para entrar, digamos, ¿cuándo van a actuar esas acciones? Cuando se cumpla el bot 2. ¿Qué hace el bot 2? Vamos a crearlo. Vamos a ir acá al botón más, crear nuevo bot y le vamos a llamar bot 2. Bot 2 y configurar el evento. ¿Cuál es el evento? Cuando haya cambios en ventas. Vamos a dejarlo como all changes, ¿sí? All changes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí va a ser sin condición, ¿sí? Lo que va a hacer este bot es llamar a las acciones creadas en el paso anterior. Llama acción método 1, ¿sí? Llama acción método 1. Va a llamar una acción, una data action. Y vamos a seleccionar aquí Run Actions on Rows, ¿sí? La tabla va a ser resumen diario y la acción va a ser método 1. ¿Qué filas estamos referenciando? Las filas que estamos referenciando son las siguientes, ¿verdad? Seleccionar entonces una fila que va a ser aquel registro de la tabla resumen diario, ¿verdad?, donde la fecha de resumen, aquí vamos a ponerle resumen, ahí, donde la fecha de resumen sea igual a date this row fecha. Bueno, esto ya explicamos cuál es la función de este date aquí y lo guardo. Esto podemos copiar momentáneamente también para tener en el para usar nuevamente, ¿sí? Vamos a crear la acción 2. ¿Por qué? Me va a primero llamar la acción 1 del método 1. Luego me tiene que llamar la acción del método 2, 3 y finalmente el total. Esto vamos a hacerlo aquí rápidamente. Vamos a llamarle entonces llama acción 2, acción método 2, ¿sí? Data action. Esto después sale de tipo de memoria, ¿verdad? Esto hay que practicarlo mucho, ¿sí? Aquí vamos a poner el control V, que es la misma, siempre la misma referencia. Guardar y llamo el método 2. Agrego un step. Vamos aquí a poner el nombre y llama acción método 3, data action y run action rows, tabla resumen diario, control V, método 3. Entonces ya se mecaniza. Y por último, lo llamo a la acción llama acción total. Data action y action on rows, resumen diario, control V, guardar y total. ¿Qué es lo que hacen en síntesis? Cuando hay cambios en la tabla de ventas, llama a los cuatro acciones ya preparadas anteriormente. Todo este lío es, por supuesto, entendamos que es por trabajar con columnas
reales, ¿sí? Bueno, ahí vamos entonces a guardar este cambio. Guardar este cambio. Y vamos a empezar entonces con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a dejarlo en modo tableta aquí. Ahí. A ver, resumen diario. Perfecto. Es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a probar nuevamente. Para eso vamos a limpiar momentáneamente estas tablas. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Eliminar esto. Vamos a ir con el ejemplo. Entonces, esto voy a actualizar aquí. Voy a actualizar aquí y voy a crear una venta. Por ejemplo, hoy a las 2:33 p.m. hubo una venta por 50.000. ¿Qué método? Método 1. Vamos a dejarlo esto aquí como evidencia, esta parte que me interesa, ¿sí? Porque aquí. Entonces guardo esto y fíjense lo que pasa. ¿Está bien? He insertado una venta por un valor de 50.000, método 1, y él automáticamente me refrescó que el 26 de febrero, que es hoy, se tuvo una venta por 50.000 y el método 0, 2 y 3, método 2 y 3, perdón, son 0 hasta ahora, por lo tanto el total es 50.000. Ah, perfecto, está genial. En la aplicación me quedó así, ¿saben? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Voy a crear otra venta en el día de hoy, ¿verdad? Por valor de 20.000. Pero voy a hacerlo por el método, perdón, 20.000 por el método 3. Vamos a dejarlo nuevamente, como guardar esto aquí y fíjense lo que pasa. ¿Sí? Me creó en esta misma fecha, me añadió el valor 20.000 y me sumó con el 50.000 anterior y me dio 70.000. ¿Está bien? Por último, para esta fecha, ¿verdad? Voy a hacer una transacción por 60.000, el método 2 que me está faltando, lo guardo y vamos a ver lo que pasa. Hizo por 60.000 y la suma entonces ahora me da 130.000, que es la suma de 50.000, 60.000 y 20.000. Perfecto, hasta ahora todo bien, ¿sí? El bot funciona perfectamente. Vamos ahora a añadir una compra, digamos, por valor, pero ya para mañana, por valor de 80.000 del método 3. Voy a guardar esto aquí y fíjense lo que pasa. Me insertó una nueva línea y me actualizó la columna método 3 y también el total. Entonces de esta forma estamos probando la aplicación, ¿verdad? Por valor de 15.000, el método 1, una fecha anterior, por ejemplo 20 de febrero. Lo guardo, veo ahora desde aquí. ¿Qué va a pasar? Me inserta una línea, me tiene que insertar una línea y actualizar la venta por un método dado. ¿Está bien? Vemos aquí en la hoja de cálculo y lo mismo se demuestra. Entonces con eso queda resuelta nuestra app, ¿verdad? Con la creación de un resumen diario donde me demuestre en un resumen, ¿verdad? De fechas todas las transacciones con un totalizador como plus. Bueno, eso es todo en este video y nos vemos en los siguientes. Saludos.